Hola, soy Mariela Villar, directora de Embarazo Activo, y te doy la bienvenida al podcast aniversario para celebrar sus 18 años. Nos acompañarán 18 profesionales en 18 episodios con 18 temas muy interesantes sobre salud, ejercicio físico y maternidad. Espero que lo disfrutes y lo puedas compartir con tus amigos. Le damos la bienvenida a este nuevo podcast de la mano de la doctora Nora Sonis, médica pediatra, especialista en emergencias, urgencias y todo lo que refiere a primeros auxilios pediátricos, que va a ser el gran tema. Así que bienvenida, Nora, tantos años con Embarazo Activo y bueno, en este podcast especial aniversario. Muchas gracias, es un honor para mí, felicidades y por muchos años más. Gracias, Nora, gracias por estar siempre acompañando a Embarazo Activo. Y vamos a empezar con la temática. ¿Qué son los primeros auxilios pediátricos? Siempre que hablemos de primeros auxilios, vamos a hablar de aquellas primeras medidas que vamos a tener que poner en práctica cuando una víctima padezca alguna enfermedad o accidente repentino. O sea, lo primero que vamos a hacer. Es importante que todos nos capacitemos porque la mayoría de las situaciones en pediatría ocurren en presencia de adultos que acompañan. O sea que hay testigos de la situación. Es raro que un bebé, niño o niña esté solo por la vida. Entonces, el primero que va a tener que actuar es el que esté ahí, que sea testigo de la escena. El primer socorro muchas veces puede salvar la vida de la víctima. Ahora vamos a ver que hay algunas situaciones en las que los primeros socorros incluso resuelven la situación y en otras aprenden o por lo menos toman la medida inmediata de activar un servicio de emergencia. Entonces, todos capacitarnos para estas primeras medidas que son los primeros socorros. Y sobre todo hay 4 principios que siempre tenemos que tener en cuenta y que son, el primero, que sean de rápida implementación, que rápidamente podamos actuar e intervenir, por eso se llama primer socorro, inmediato. No dañar, que lo que vayamos a hacer no genere un daño en la víctima. No agravar una situación. Si algo sucedió, que nosotros no agravemos aquello que ya ocurrió. Y por otro lado, saber que no reemplazan la atención médica y cuando es necesario, activar el servicio de emergencia. Muy bien. Hay que capacitarse, sí o sí. Tengamos un niño o para cuidar a nuestros mayores y a los que tenemos al lado. Sí, como siempre hacemos. Sí. Y muy importante la prevención, ¿vale? Como siempre hablamos nosotros. Nos capacitamos para todo, para esto también. Para estar y acompañar el crecimiento y el cuidado de otro, capacitarnos en prevenir y en saber actuar. ¿Y qué diferencia hay, Nora? Porque a veces en la vida cotidiana lo usamos como sinónimos, pero no son sinónimos, entre urgencia y emergencia. O sea, parecidos, pero no es lo mismo. Así. No es lo mismo. No. ¿Qué diferencia hay entre una emergencia y una urgencia? Cuando hablamos de una emergencia médica, hablamos de aquella situación en la que corre riesgo inminente la vida de la víctima. O sea, que si uno no hace algo de forma inmediata, la vida puede correr peligro. ¿Sí? Es riesgo inmediato en cuanto a el compromiso de la vida del otro. Eso es una emergencia. En cambio, una urgencia médica es aquel padecimiento en la que hay algo que no funciona bien, ya sea accidente o enfermedad, pero no es inmediata la posible consecuencia de la muerte. Entonces, ahí tenemos un tiempito más. Eso es una urgencia, necesita de los primeros socorros, necesita, más allá de los primeros socorros, la activación de un servicio de emergencia, ser visto por algún otro personal de salud, pero no está en riesgo inminente de muerte la víctima. ¿Se entiende? Emergencia igual vida-muerte, para decirlo de alguna manera. Urgencia, hay que actuar, tenemos que saber qué hacer, activar un servicio de emergencia o ir a algún lugar, pero tenemos un tiempito más hasta de que corre a riesgo la vida de esa persona. Muy bien. ¿Y cuál es el accidente más común que pasa, ¿no? Que ocurre con los bebés? Que sí, es el más común, que se puede llegar a prevenir o que, bueno, hay que estar atentos. Sí, la mayoría de las cosas que suceden en pediatría por sobre son prevenibles. Eso es algo importante que nosotros tenemos que saber, ¿sí? La mayoría de las cuestiones son prevenibles. Y
Por diferentes edades los podemos dividir, pero hay como grandes grupos que se repiten continuamente. Por ejemplo, las caídas. Las caídas y los golpes es algo muy habitual. Tenemos que entender primero que la madurez y la autonomía no es la misma que nosotros los adultos. Entonces tienen mucho más riesgo. Para prevenir, importante, en los más chiquititos, los menores de 6 meses incluso, el tema de las caídas, es cuidarnos mucho nosotros dónde vamos a colocar a esos lactantes. ¿Sí? El piso es el lugar más seguro, por lo tanto, si nosotros tenemos alguna sillita o algún dispositivo en el que vamos a apoyar a nuestros bebés, lo ideal es que estén directamente sobre el piso. Y si tienen cinturón de seguridad, que se los coloquemos. Muchas veces por comodidad no lo colocamos y pueden, al moverse, incluso desplazarse ellos solitos y tirarse, deslizarse de las sillitas, de bebecitos, de huevitos. Por ahí no el primer mes, pero ya a partir del segundo o el tercero, si se desplazan, caen. Entonces, para prevenir las caídas, sobre todo nosotros, adultos, no colocarlos en las mesas, en las sillas o en las camas, si no hay algo después que pueda amortiguar la caída. Y el piso es el lugar más seguro, más ahí, de ahí no van a caer. Entonces, para prevenir caídas, usar todos los elementos que tengamos con los sujetadores de seguridad y lo que se pueda va al piso, ya eso ayuda un montón. Por otro lado, cuando son un poquito más grandes, las quemaduras y los atragantamientos, ¿sí? Las quemaduras también la mayoría suceden en domicilio, con testigos y en la cocina. Así que importantísimo generar el hábito. Nosotros, antes de que ellos adquieran las pautas, muchas veces cuando son bebés uno todavía no adopta diferentes modalidades, porque claramente no se movilizan, no se trasladan, no tienen autonomía, entonces esperamos. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. La madurez pasa como en un carril paralelo a lo que nosotros podemos ver. Entonces de repente van adquiriendo pautas y nos toman por sorpresa. Entonces lo más importante es las medidas de seguridad, tener una casa segura, un hogar seguro para que ellos estén. En la cocina, cocinamos siempre las hornallas de atrás. Los mangos de lo que utilicemos para cocinar hacia adentro. No dejar cuchillas al alcance. Si nos hacemos algo caliente, que no quede expuesto, porque por ahí ellos vienen, quieren tomarlo, se lo vuelcan encima. En las mesas, por ahí, en vez de usar manteles que lo pueden tironear y tirarse todo, usar individuales. Las cosas más calientes, centrarlas en la mesa, cosa que no queden a la vista. Eso es muy importante. Lo mismo si tienen hornos, si son bajos, poner alguna toalla o repasador, algo que no sea la manita ahí en apoyo directo. Es muy común también, cuando empiezan a gatear o a caminar, se van apoyando, tocan la puerta del horno. Entonces ya asegurando con esto, minimizamos mucho la posibilidad de que se quemen. Y por otro lado, todo lo que sea líquido caliente. Muchas quemaduras tienen que ver con líquidos calientes, sopas, té, cafés, tanto que hagamos para ellos o para nosotros mismos. Nos hicimos un café, lo dejamos cerquita o expuesto, lo miran, se lo tiran encima. Así que, importante, si sucede la quemadura, si algo pasó y no lo pudimos evitar, lo primero que hacemos es agua fría. Abrimos la canilla o el grifo y poner la quemadura debajo del agua fría. Eso ya va a evitar que ese calor siga dañando y avance lo que estaba sucediendo. Así que esto es importantísimo. Primero, prevenir. Y si ya pasó y es una quemadura, agua fría, 10-15 minutos. Eso ya es un primer auxilio muy bueno. Y después también los tomacorrientes, ¿no? Habría que tapar. Sí, importante. Al principio, por ahí ellos no tienen acceso. Lo único que ven es un agujerito en la pared que les llama mucho la atención. Entonces tenemos que tener en cuenta que los protectores son los que van a permitir que ellos se desplacen, no se tienden por esto, e incluso no quieran meter los deditos. Los tomacorrientes, los disyuntores en domicilio. Es importante tener, vieron que cuando uno entra en alguna descarga, automáticamente se corta la electricidad. Entonces eso es importante. Lo mismo que cada ambiente tiene sus propias medidas de seguridad. Y eso tenemos que saberlo. Por ejemplo, en los baños pasa lo mismo. Que no haya líquido en el piso, en el suelo, ¿sí? Que siempre estén los ambientes secos. Que todo lo que sea muebles estén amurados a la pared. Hay accidentes porque se quieren trepar, se los tiran encima. Que los electrodomésticos no estén enchufados a la vista. E idealmente que no nos vean a nosotros enchufar y desenchufar. Muchas veces no nos damos cuenta y somos nosotros mismos los que les enseñamos a enchufar y desenchufar,
Y idealmente que no nos vean cuando desenchufamos, poner estos protectores que vos bien nos mencionabas. Después las mesas que no tengan puntas, que eso a veces puede lastimar, o mismo lo que son decoraciones que puedan romperse y lastimar, por lo menos al principio. Durante el primer año y medio hasta los 2, no entienden muy fácil el no. Y de hecho uno se abusa del no. No, 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 no. Entonces es importante poder limitarlo cuando tenemos que marcar la protección del riesgo. ¿Vale? O sea, vamos a decir no cuando en verdad el otro está en riesgo. Así podemos nosotros también demostrarle que eso no se hace. Después cada ambiente tiene, ya les digo, es importante buscar, cada ambiente tiene sus medidas de seguridad para vivir en un hogar seguro. Así que tenemos como que estar atentos. Si vamos a ir a un ambiente, ver aquellas cosas que nos parezcan interesantes. Juguemos a ser niños y niñas de vuelta y prestar atención a aquello que ya no nos damos cuenta que tenemos en casa. Sí, una preguntita era cómo preparamos la casa para la llegada de un bebé. Y un poquito lo que recién nos contabas, ¿no? Preparar las puntas de las mesas, ponernos un poquito a la altura de ellos, ¿no? Agacharnos y decir, bueno, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿No? Sí. ¿Qué cuidados bueno, en la cama sobre todo, cuando ya duermen en cuna o en camita, un poquito más grande que bebés? ¿Cómo preparamos ese dormitorio de ellos? ¿Qué juguetes tienen que usar también, ¿no? Porque si tienen rueditas pequeñitas, se los pueden tragar. Es importante. ¿Cómo preparamos eso? Respecto de la disposición del amoblamiento, que no esté cerca de las ventanas. Una a veces no se da cuenta y no hay que poner todo lo que sean los muebles cerca de las ventanas, porque jugando a trepar pueden subirse y después por ahí pueden intentar tirarse. Entonces poner protección en las ventanas, no poner los muebles cercanos, donde estén las camas o las cunas, por ahí que no hayan repisas inmediatamente por arriba, cosa de que si se paran y quieren agarrar algo, se lo tiren encima o se caigan. Controlar las ventanas con las cerraduras, que uno pueda controlar las cerraduras, pero que ellos no tengan acceso a quedar encerrados. Lo mismo con las puertas, eso es importante. Los enchufes todos con protección, que no estén a la altura. Si uno ve por ahí las casas más nuevitas, no tienen directamente los enchufes cerca a la altura que ellos puedan meter los deditos. Pero bueno, es importante mirar electricidad, mirar acceso a lugares peligrosos, todo lo que sean juguetes con piezas pequeñitas, que pasen por adentro del tubito de un rollo de papel, 2-3 centímetros, puede quedarse atragantado en la laringe de un bebé, niño o niña. Por lo tanto, cualquier pieza de ese tamaño no debería estar al alcance sin supervisión. Perfecto, a lo mejor serían los juguetes macizos entonces, los que están en una sola pieza por lo menos el primer año de vida, o algo de bloques, pero bloques grandes, diríamos. Sí, sobre todo hasta los 3 años estar muy atentos a esos y siempre leer las instrucciones. La mayoría de los productos tienen las recomendaciones, lo que pasa que a veces uno las pasa por alto. Claro. Y otra cosa, María, muy importante, las intoxicaciones, por esto del descubrir, ¿sí? No dejar productos así de limpieza, que tienen colores por lo general fascinantes, expuestos, sino que estén lejos, ¿sí? Al guardo, que no tengan acceso a estos elementos. Lo mismo con los medicamentos, muchas veces vienen a urgencias porque tomaron algún medicamento. Entonces, súper importante no dejar productos de limpieza, medicamentos al alcance, ¿sí? Perfecto. Y si por alguna de esas cuestiones nos damos cuenta que tomaron algo o tragaron algo, no inducir el vómito. ¿Sí? Lo recalco porque es algo importante que no tenemos que hacer. Tenemos que ver bien qué es lo que tomaron o tragaron, ver el producto. La mayoría de los envases o medicamentos tienen algún número de servicio de toxicología y llamar para asesorarnos. La primera media hora suele ser la más importante. Pero recalco lo del vómito porque por ahí para los más grandes de mi época, antes era como lo primero que uno tiende a hacer. Hacerlos vomitar como para que escupan o arrojen esto que pudieron haber tragado, y eso no se hace más, porque puede ser más peligroso. Después se lo pueden aspirar y algo que estaba en la vía digestiva ir a la vía aérea. Así que mejor llegarlo enseguida a emergencias. Sí, con el producto, porque a veces de los nervios uno se va corriendo y no sabemos qué es lo que tenemos ahora que tratar. Sí. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en un botiquín? Bueno, primero pensar para qué vamos a usar el botiquín. Es todo lo que nos va a ayudar a nosotros a aplicar los
primeros socorros o primeros auxilios. Tiene que estar en un lugar transportable, o sea, lejos del alcance para que nadie pueda tocarlo, contaminarlo, ni ingerir algo que no deba, y por otro lado, tampoco lo podemos dejar amurado a una pared porque lo tenemos que tomar y poder llevar hacia la víctima. Entonces es importante que sea algún bolso fresco, aireado, algo que podamos transportar. ¿Qué necesitamos? Elementos de bioseguridad para cuidarnos nosotros y cuidar a aquellos que vamos a ayudar. ¿Que cuáles serían? Guantes, un par de guantes, ahora todos tenemos tapabocas, y si se puede, algo para los ojos, pero mínimo guantes y tapabocas. Así no nos contaminamos, no contagiamos al otro y el otro no nos contagia. Por otro lado, tener algo para hacer alguna higiene de heridas, por ejemplo. Si hay alguna herida, lo primero que tenemos que hacer es limpiarla. Ahí ya ayudamos a barrer, la piel es nuestro mecanismo de defensa, es la barrera. Cuando se lastima, pueden entrar gérmenes. Entonces, limpiarla con, por ejemplo, solución fisiológica o agua destilada. Se compran, vienen pomitos chiquititos, si se puede, entonces para limpiar. Y algo para después cubrir. Gasas, y algo para alguna cinta, para poder cubrirlo. Entonces, dijimos, elementos de bioseguridad, algo para hacer higiene, como solución fisiológica o algo, agua destilada, gasas, y alguna venda para poner por encima. Perfecto, eso sería lo básico. Sí, mínimo tenemos que tener algo de eso. Después, si alguien quiere agregar, puede ponerle clorexidina, por ejemplo. Sí. Te ayuda como para desinfectar, pero eso ya por ahí es en segundo. Lo más importante es limpiar y eventualmente cubrir como para que no se siga exponiendo. Eso sería como lo mínimo. Después si vamos a agregar, se puede agregar alguna tijera de punta redonda, para que si tenemos que cortar algo no lastimemos. Claro. La punta redonda va a evitar que cortemos por debajo de lo que nosotros querramos cortar. Y también, por ejemplo, alguna pinza, muchas veces nos sirven, si tenemos que sacar algo para ayudarnos, pero es como que eso complementa. Sí, alguna espinita, algo de eso. Claro, algo de eso. Después, según los antecedentes de cada uno, podemos ver botiquines diferentes, ¿verdad? Pero mínimo tenemos que tener para hacer higiene y presión directa, cubrir una herida y presionar si alguien está sufriendo alguna hemorragia. Y con gasas y venda, eso está cubierto. Si te ha gustado este episodio, recuerda por favor darle clic al botón de seguir. También nos puedes dar unas estrellas, comentarios y compartir con tus amigos. Te espero en el próximo episodio y en las redes sociales de Embarazo Activo.